para, digamos, cerrar el tema de esta parte de la operación de absorción, y de alguna manera podríamos empezar como a recopilar un poco de qué se trataba este tema de la absorción. La absorción, en primer lugar, es un fenómeno de superficie, hay que reconocer que es un fenómeno de superficie. En segundo lugar, interviene una fase fluida, que puede ser un líquido o un gas, y una fase sólida, que están en contacto, que algunas moléculas de esta fase fluida tienen una cierta tendencia a fijarse sobre la superficie sólida, y por lo tanto, de alguna manera, permiten separarlas de la corriente, ayudando o colaborando en su purificación, o de la corriente o de la captura de alguna molécula valiosa. Eso sería la otra historia, sacarla de una corriente donde se pueden perder algo valioso, recuperarlo. Entre otros mecanismos así que utilizan la absorción, está técnicamente los materiales tales como las zeolitas, que habíamos hablado, tanto naturales como las artificiales, algunos aluminosilicatos, que son parientes primo hermano de la zeolita, y también habíamos hablado del carbón activado. El carbón activado, como ustedes pudieron apreciar, entre comillas, ¿quiénes hicieron la visita a la planta de concentración de mosto? La mayoría, me imagino, si no todos. Bueno, ustedes vieron, y no sé si si estuvieron con la señorita que los atendió, que hicimos el paseo, algunos fueron conmigo, pero yo la siguiente clase no pude visitar, así que no, desconozco cómo habrá sido el manejo que tuvieron, pero vieron que el tema del carbón activado estaba presente en ciertos pasos de la purificación de ese mosto, para decolorarlo, para prepararlo, para acondicionarlo correctamente. O sea, es una de las tantas cuestiones que hace el carbón activado, entre otras, absorbe olores, colores, algunos sabores. Y generalmente es uno de los elementos más prácticos y útiles que hay a nivel de purificación de sustancias, porque captura ciertas moléculas preferentemente y permite, digamos, la separación y la correcta disposición final. Eso por un lado. Por otro lado, está también el tema de qué es lo que sucede en la realidad. Todos los estudios que se hicieron originalmente sobre el tema de absorción no estaban muy bien definidos en sus límites y en sus correspondientes, digamos, parámetros puestos en juego. ¿Qué pasó? Los primeros que estudiaron el tema de la absorción confundieron, por un lado, la absorción con la adsorción. Ya sabíamos las diferencias que había, porque yo se les confié un poquito que era un fenómeno superficial, mientras que en el caso de la absorción realmente era una incorporación a la corriente de lo que usted quería capturar. Entonces ahí cambiaba bastante la forma del comportamiento que tenían los absorbentes contra los absorbentes. Por otro lado, cuando se estudió originalmente el tema de la absorción, el que estudió este tema, que fue Lermuir, fue una persona que estudió un fenómeno que en realidad era una quimisorción, no una fisisorción, que es realmente la absorción que nosotros estudiaríamos. Los fenómenos que vemos suceden cuando se produce una fisisorción, y por lo tanto las conclusiones que originalmente Lermuir empezó o arrancó con las teorías que permitían estudiar un poco el fenómeno de la absorción, estaban realmente equivocadas en el aspecto de que estaba estudiando una quimisorción. Y la quimisorción difiere mucho de la fisisorción, entre otras cosas por las energías puestas en juego, por la irreversibilidad que tiene el fenómeno. Fenómenos de quimisorción son realmente enlaces que se producen entre la superficie y la molécula, que son bastante difíciles de romper a nivel estructural, a nivel químico, requieren una alta energía para poder romper el enlace y separar la molécula. Por lo tanto, se considera que esos fenómenos son técnicamente irreversibles. O sea que
después de que se absorbió, no se podían separar. Quedaban inútiles tanto la superficie como la molécula atrapada. Y otras, digamos, conclusiones fueron, por ejemplo, el tema de la superficie, el comportamiento superficial, la capacidad que tiene alguna superficie de formar una monocapa contra otra superficie que puede formar múltiples capas. Eso confundía mucho también a los que estudiaban el fenómeno. Y como todo esto es un fenómeno a nivel molecular, era bastante complejo, digamos, su estudio con las herramientas de aquella época, y aún hoy todavía se siguen descubriendo comportamientos y propiedades, por decirlo así, de los absorbentes. En el tema que vamos a seguir, hablamos un poco de lo que es la dinámica de la absorción, que es una forma de describir qué es lo que sucede durante la absorción. En la absorción se reconocen técnicamente 3 pasos. Estos 3 pasos están reconocidos de la siguiente manera. Hay una difusión desde la fase fluida hacia la superficie del absorbente. Después hay una migración o penetración dentro de los poros de este sólido, que generalmente habíamos dicho que convenía que fuera poroso por la gran capacidad que tenía, o sea, su superficie específica. Su superficie por unidad de volumen tenía que ser elevada, por lo tanto convenía que tuviera poros, y estas moléculas atravesaban y ingresaban a esos poros dentro de los poros absorbentes, y después aparecía la producción de una monocapa, que podía ser monocapa o múltiple capa, pero de todas maneras había un crecimiento dentro de esos poros de las distintas moléculas que se iban fijando hasta formar una monocapa, una superficie que prácticamente cubría toda la superficie disponible. Esto lo pueden ver a través de este tipo de gráfica, donde se ve primero la difusión hacia la superficie del absorbente, después la migración dentro del poro, y por último la formación de la monocapa. Esto está relacionado, diríamos así, con propiedades. Propiedades que dependen de tanto de la parte de propiedades física y química, de la composición, del tamaño de la partícula, de algunos espesores del medio, del área disponible para producir la absorción y del volumen polar. Este tema de las propiedades físicas y químicas del absorbente tienen que ver con la forma en que es el absorbente. Si el absorbente es, por ejemplo, el carbono activado, ustedes van a ver que en la mayoría de las descripciones aparecen 3 tipos de poros: los micro, los meso y los macroporos. Son tamaños de poro. Esos tamaños de poro dependen de la forma en que se logró el carbono activado, la forma en que se logró la producción de ese carbono activado y del origen del cual proviene el carbono que estamos transformando en carbono activado. Entonces, en esa producción de poros que hay, micro, meso y macroporos, de alguna manera la producción de esos poros, la cantidad de esos poros en cantidades, en proporciones en las que hay, permiten o no el ingreso de moléculas que pueden ser macromoléculas o moléculas, micromoléculas, pequeñas moléculas, porque el tamaño del poro va a limitar de alguna manera la posibilidad de pasaje de macromoléculas si los poros del absorbente son pequeños. Va a bloquear esa posibilidad. Y de alguna manera, esa capacidad que va a tener esta superficie, este carbono activado, definida por ese micro o macroporo, va a servir para que algunas moléculas presentes en estas corrientes de las cuales queremos capturar estos componentes de la superficie puedan o no ser tomadas gracias a que se puede permitir o no el pasaje a través de los poros y migrar hacia el interior. Eso permite de alguna manera una buena separación y una definición. ¿Sí? ¿Y qué mejor entonces? Depende justamente de lo que usted quiera capturar. O sea, si hay una macromolécula puesta en juego, evidentemente que va a necesitar macroporos para que pueda ingresar y migrar esa macromolécula al interior. Y si tiene macromoléculas y micromoléculas y usted quiere separar las micromoléculas, le conviene una de esas que haya microporos para que esas moléculas se fijen en el interior y las macro no puedan ingresar. Y de esa manera igual divide las corrientes. Después en otra etapa podrá separar las macromoléculas. Acuérdense siempre que cuando hablábamos de las relaciones de equilibrio que había en el tema de absorción, hablábamos del tema de la isoterma de absorción. Las isotermas de absorción, de alguna manera, definen estas relaciones de equilibrio.
Pero les quiero comentar algo que a veces, no sé, se lo puedo haber comentado y se me ha escapado ahora que se lo he dicho, pero les quería comentar lo siguiente, que este no sirve para nada, por lo tanto vamos a escribir en otro lado, y que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que una isoterma de absorción es favorable, decimos, acá puede haber concentraciones o presiones versus la concentración o relación de la concentración de ingresos sobre la concentración de salida, concentración de ingresos sobre de salida, pero decimos, por ejemplo, que un isoterma favorable podría ser un isoterma con este tipo de comportamiento curva. Decimos que es favorable por lo siguiente, porque todos estos fenómenos que hemos hablado de absorción son necesarios cuando hemos agotado todos los otros procesos que podríamos haber utilizado previamente para depurar esa corriente. Y cuando ya no hay, o hay tan poca cantidad del contaminante, por el caso del contaminante que aparece, del orden de 100 partes por millón o menos, ya ahí es antieconómico utilizar otros métodos para poder depurar las corrientes y llegamos a que lo único que podemos hacer es atraparlos o capturarlos a través de un absorbente. Entonces, si la isoterma es favorable, significa que va a tener un comportamiento mejor a bajas concentraciones que a altas concentraciones. Pues si ustedes pueden ver, a bajas concentraciones se va a absorber una cierta cantidad de esa molécula indeseable o de esa corriente que traía el contaminante, mejor que si se trabajara a altas concentraciones. Cuando la isoterma es desfavorable, tenemos el caso inverso, o sea, se va a comportar en el absorbente siempre y cuando haya mucha concentración del contaminante. Pero si hay poca, evidentemente no va a absorber demasiado. Y por lo tanto, se denomina, digamos, no es favorable la isoterma. Y eso también nos da una idea de que todos estos fenómenos, como les decía, son a nivel de concentraciones relativamente bajas de estos contaminantes, del orden de 100 partes por millón para abajo. Y se busca que en una de esas las corrientes que entren con un 100 o 50 partes por millón terminen saliendo con 2 o 3 partes por millón o 1 parte por millón, o se reduzcan en muchos casos a partes por billón, que ya son mucho más importantes las absorciones, pero que justamente debido a la calidad del contaminante puede necesitarse esa salida. A ver. Yo había puesto concentraciones o presiones contra concentración de ingresos contra concentración de egresos, para medir de alguna manera la relación que hay entre la concentración inicial y concentración final a la salida. En general, les decía que la absorción depende en gran medida de la temperatura a la cual se realiza. Acuérdense que la absorción es de alguna manera sensible a las temperaturas a través de las isotermas. Mayores temperaturas, menores capacidades de absorción, por un lado, y el tiempo en el cual está el absorbato en el lecho. Eso significa que si hacemos lechos más profundos, o sea, si colocamos de alguna manera más absorbente para que atraviesen las corrientes, vamos a notar que a la salida del lecho no vamos a encontrar ese contaminante porque ha sido absorbido en todo el conjunto, porque ha tenido mucha relación de masa a lo que hemos puesto el absorbente respecto al contaminante. Generalmente sucede que es casi instantáneo la relación que hay entre cuando llega el contaminante al lecho y lo primero que se contamina. Lo primero que se contamina es lo más cercano a la entrada del lecho. Inmediatamente la corriente contamina ese absorbente en su primera parte y después transcurre a lo largo de todo el lecho sin contaminar nada más, y
y lo que queda del lecho todavía se mantiene virgen o sin ser de alguna manera tocado por el contaminante. Cuando el agente contaminador rápidamente se agota, hay o casi no hay absorción lejos a través del sistema. Hay una zona de saturación y después aparece como un gradiente de concentración en la zona de transferencia. Esto se ve mucho mejor en esta figura, en la cual tenemos la concentración inicial y la concentración de salida, el lecho, la zona donde está saturada, y a partir de ahí se produce una caída, una disminución de la concentración inicial hasta valores que pueden llegar a ser 0, dependiendo de la profundidad del lecho, y se mantiene una zona de transferencia de masa, zona de absorción, y una zona fresca que es la que decíamos que no tiene ninguna contaminación debido a que previamente ha sido todo absorbido en la zona esta de transferencia. Profe, ¿qué le llama lecho? El lecho es realmente el cuerpo, el pasaje, digamos, físicamente hablando, el lugar físico donde se produce la absorción. ¿Qué sucede? Usted cuando esto lo coloca, por ejemplo, en el caso del carbono activado, les decía yo que usted tenía generalmente un tarro, un tacho, un cuerpo, un recipiente, con una zona, que es esto, el carbono activado, y el contaminante una vez entraba por aquí y se distribuía a través de sprayers o difusores sobre esta superficie y empezaba a entrar más o menos parejo y armaba de alguna manera esa zona saturada, y en la medida que iba avanzando había una zona de transición o de absorción y el resto se mantenía fresco, y por acá abajo ya salía el líquido limpio. Esto justamente, ese es el lecho. Acuérdense que eso también tenía que ver un poco bien con cuando le mostramos previamente, creo que había mostrado yo, vamos a ver para arriba, estos equipos son los equipos que usted usa para la absorción, que están en distintas fases, por supuesto, de absorción en este caso, pero que técnicamente son lechos donde está el carbono activado, pasan los contaminantes y salen liberados. Mientras uno está trabajando, el otro se está regenerando y hay otro en reserva. Entonces con eso puede ir rotando las distintas corrientes, pero mantiene constante, diríamos, la salida de fluentes bajo control, diríamos. O es parecido a esto, la verdad que habíamos visto este tipo de equipamiento. Bueno, vamos para adelante. Bueno, ahí tenemos. Acá vemos que a medida que transcurre el tiempo, esto es función del tiempo, se va, digamos, de alguna manera corriendo, modificando la zona de absorción hacia la zona fresca, y va a llegar un momento en que va a empezar a aparecer por la salida contaminante, porque ya no va a quedar lecho fresco ni zona de transferencia. En ese momento aparece lo que se denominaba la curva de ruptura, una curva característica en la cual, en función del tiempo y las concentraciones, usted tiene que la concentración de salida se mantiene relativamente baja o dentro de lo que podríamos denominar una fuente estándar. Valores que una vez a la industria o la policía, entre comillas, medioambiental nos obliga a cumplir. Dice, mire, usted no puede emitir efluentes con concentraciones de este contaminante más allá de 10 partes por millón. Bueno, perfecto. Ese va a ser nuestro límite y nosotros trabajamos para que siempre estemos por debajo. Por más que los contaminantes no trabajen perfectamente, que aparezcan algunas partes por millón en la corriente de la salida, si están dentro de lo que sería la norma, no van a tener problemas, porque a veces no se logra sacarlo con 0 contaminantes. Sale con un cierto grado de contaminación, pero si se mantienen valores relativamente bajos, ya está estudiado que eso va a terminar no siendo nocivo para la salud de las
personas o el medio ambiente, etc. Entonces se admite alguna pequeña salida de contaminante. Pero más allá de un cierto punto o valor, que es ese efluente el máximo permitido por la ley, a partir de ahí estaríamos en problemas si dejamos salir efluentes industriales. Lo que sucede es esto: en la medida que va avanzando el tiempo, va a aparecer un aumento en la concentración de salida del efluente y cuando se acabe justamente el absorbente, se va a notar un brusco cambio, digamos así, en la pendiente de la curva, que va a empezar a aumentar rápidamente su concentración hasta alcanzar el efluente estándar, que se denomina punto de ruptura. En ese momento, digamos, estaríamos necesariamente que cambiar la operación a un lecho fresco y volver otra vez a bajar los valores de salida del efluente. O sea, volver a caer dentro de esta zona debajo de lo que sería la máxima concentración. Si nosotros continuamos dejando salir, evidentemente lo que va a pasar va a ser esto. La concentración de entrada del efluente contaminante va a ser muy parecida a la de salida. Entonces, estamos totalmente, digamos, fuera de lo que se recomienda o fuera del estándar. Ese punto, en ese tiempo, se denomina time break, o sea, tiempo de ruptura. Sí, tiempo de ruptura, no hay otra traducción. Ese punto de ruptura, en ese tiempo de ruptura, se puede predecir. ¿Para qué? Justamente para no caer en zonas de conflicto en las cuales nos midan en un momento dado el efluente y noten que estamos pasados de los valores. Entonces, si usted estima que en 12 horas de trabajo del lecho se va a alcanzar el punto de ruptura, entonces a la hora 11 de trabajo ya está cambiando la corriente de un lecho que estaba trabajando, un lecho fresco, y con eso se asegura que nuevamente los valores de salida no crezcan demasiado, y si usted monitorea va a ir siempre por debajo del efluente estándar que te obliga. ¿Se entiende? Bueno, en general, también los lechos muchas veces se evalúan a través de lo que se denomina la capacidad hasta la ruptura, que sería justamente la cantidad de absorbente que deben tener en el lecho para un cierto tiempo de ruptura que nosotros nos proponemos, que decimos, mira, tenemos que trabajar por lo menos con 24 horas hasta el tiempo de ruptura. Entonces podemos calcular la capacidad que debe tener ese absorbente, cuánto absorbente tenemos que colocar para que nos dure mínimo 24 horas sin que se aparezcan trazas del contaminante de la salida. En general, les decía yo que van a ver que por ahí vamos a encontrar algo de los que les expliqué en la última clase, si se acuerdan, que puede ser que esté repetido, por eso vamos a ir más o menos rápido. Aparece un equilibrio en la absorción. La absorción en realidad es digamos, una operación dinámica en el aspecto de que hay directamente algunas moléculas que llegan a la superficie, se fijan, mientras que otras se liberan, porque como requieren muy baja energía, fácilmente, digamos, hasta una energía de choque, las puede liberar de la superficie, quedando fijadas unas y liberadas otras. Entonces, generalmente se produce una dinámica de retención y lanzamiento de partículas que hace que esto sea una acción dinámica, digamos así, en la absorción. Les comentaba esto de las isotermas de absorción porque acuérdense que las isotermas en realidad evaluaban un poco las velocidades de absorción y desorción, las cantidades que se pueden absorber, que eran función de las temperaturas y concentraciones. Estas relaciones estaban denominadas a través de las isotermas de absorción, y estas isotermas eran de 5 tipos, dependiendo de qué, de la característica de la superficie y de la posibilidad o no de que en esa superficie se formara o no monocapa o múltiples capas. Cada una de estas isotermas, que se han caracterizado como 5 en general en la industria, se han estudiado, que tienen más o menos 5, están relacionadas con los comportamientos. Por ejemplo, la de tipo 1 es una de monocapa, la de tipo 2 es una que tiene
monocapa, después hay una transición y vuelve otra vez a formarse otra capa después de una cierta concentración. La del tipo 3 es una isoterma desfavorable, podríamos decir, y las otras dos tienen que ver con comportamientos de superficies, anómalos a veces, no son fáciles de explicar. Esto también lo vimos respecto al tema de la absorción, que es favorable o desfavorable, eso es lo que les explicaba ahí. Acá creo que tienen lo que les decía, las curvas de absorción favorables tienen una gran absorción cuando las concentraciones son bajas. La absorción es más efectiva a baja temperatura, la capacidad de absorción puede determinarse a través de las isotermas. El carbón activado tiene una capacidad de absorción que está entre el 30 y el 40% de las indicadas en las isotermas. ¿Qué significa esto? Muchas veces los fabricantes de absorbentes indican la capacidad de un absorbente en función de su peso seco o húmedo, y dependiendo de las características que tenga, si es seco o húmedo, tienen diferentes capacidades de absorción. Por lo tanto, a veces difieren lo que serían las curvas teóricas o las curvas de laboratorio con la realidad de lo que usted tiene que hacer. Entonces, en las estimaciones, cuando usted tiene que decir un lecho y dice, mira, de acuerdo a mis cálculos, voy a necesitar 500 kilos de absorbente para formar el lecho que yo pretendo hacer para capturar un cierto contaminante, en realidad le tenés que poner 1000. O sea, así de simple, duplicarlo. ¿Por qué? Porque generalmente las capacidades de absorción están en el orden del 30-40%, podríamos decir hasta el 50%, entonces siempre vas a decir, mira, como mucho, la mitad por mitad, o sea, si sacás 500, ponele 1000. Con eso te aseguras de que vas a trabajar correctamente en el lecho. Bueno, esto lo habíamos visto, esto lo de la ley de Henry, o habíamos visto esta... Bueno, de todas maneras son tipos de isotermas. Una de las más simples es la de la ley de Henry, tiene una relación lineal. Es una isoterma que en vez de tener un comportamiento favorable o desfavorable, tiene un comportamiento indiferente, por decirlo así. Se comporta de manera lineal. Es una relación masa absorbida sobre masa absorbente, función de la presión o de la concentración multiplicado por una constante. Generalmente se cumple que esta ley de Henry está presente en la mayoría de las isotermas, en la parte cuando son a muy baja concentración se comportan generalmente de manera lineal. Ese hombrecillo que está ahí en la figura es don Langmuir, cuando estudiaba cómo interpretar las isotermas. Como les decía, Langmuir se equivoca, entre comillas, se equivoca en su estudio, en su aproximación al tema de la absorción, porque presenta un modelo de quimisorción y asume simplificaciones que no son reales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la monocapa, una única o un único tipo de gas siendo absorbido, todas las superficies activas igualmente. Hola José, ¿cómo andas? Bien. Toda la superficie igualmente activa para la absorción. Entonces, todas esas presunciones que hacían nos llevaron de alguna manera a hacerlo simplificado, pero también a permitir que apareciese una ecuación que fuese fácilmente interpretable. Entonces, de las relaciones de equilibrio que habíamos hablado previamente y de las velocidades de absorción, estableció, esto lo voy a hacer rápido porque tiene un desarrollo, pero no es muy complicado, estableció una relación de cantidad total de sitios para absorber versus el total de sitios disponibles, que termina siendo una ecuación de este tipo. O sea, una ecuación en la cual hay una relación entre las concentraciones y las velocidades de absorción y desorción presentes y la cantidad de sitios
a la saturación. Esto sería la cantidad de sitios ocupados efectivamente y está relacionado, como les decía, con la presión y con las velocidades de absorción y desorción que hay en la superficie. Ambas ecuaciones llevan a ecuaciones de tipo o isotermas de tipo que son parecidas. Cuando la relación K por P tiende a cero, se comporta como la ley de Henry, que decíamos que era como ir a esta primera parte, a esta primera zona, a muy bajas concentraciones. La mayoría de las isotermas se comportan como la ley de Henry. Y cuando están a altas presiones, aparece, digamos así, una superficie completamente cubierta, que sería esta zona, cuando decimos que acá prácticamente ya no hay más sitios para la absorción y se satura la superficie. Esos serían los dos comportamientos extremos. Y fíjense que hay distintas isotermas para distintos valores de velocidades, cada uno de los cuales permite, de alguna manera, armar algún tipo de conclusión. Función de por ciento de cubierto versus la presión a la cual está trabajando.